Saludo cordial, mi nombre es Wilson Darío Rojas, soy estudiante de la especialización en seguridad de sistemas informáticos. Esta es mi identificación y voy a proceder a la explicación dando solución al punto número 10 de esta tarea que se llama tarea 3, estudio de servicios, ataques y procesos, correspondiente a la tarea número 3, como ya lo había dicho. La primera parte es dado a las amenazas avanzadas se consolidan como ataques de última generación, es importante que usted como experto tenga capacidad de escribir por lo menos 4 ataques de tipo APT, Advanced Persistent Threats, que haya dado al transcurso de 2022 en el nivel mundial. Entonces, para este punto, pues abordé el concepto, el ataque tipo ATP, Advanced Persistent Threats. Es un ataque, el ataque de mención es un tipo de ataque ATP, o mejor dicho, Advanced Persistent Threats, son altamente sofisticados, como su nombre lo indica, son amenazas persistentes avanzadas. Los malwares son avanzados y atacan las redes y buscan vulnerar desde el día cero y acceder a acceso de datos y activos de información con un prolongado periodo de tiempo. Por lo general, este tipo de ataques se hacen a entidades del gobierno, del sector financiero, debidamente a nivel sofisticado y con la frecuencia que se debe emplear, pero en la actualidad también es ampliamente este marco de ejecución de entidades más pequeñas y de más bajo perfil. Los malwares de este estilo están diseñados para soportar en la red durante un periodo extendido. De forma oculta se comunica y se eliminan las evidencias de su presencia, lo que da con la evasión de su detención. Hay varios casos, como corresponde a la actividad, 20 millones en el fondo de ayuda al COVID por un ataque APT del 41 doble dragón en China. Los países africanos y en Asia tuvieron un robo de cerca de 20 millones de dólares con la ayuda del COVID, cuyas dirección específica eran las agencias gubernamentales, organizaciones y bancos al cargo de la distribución de dinero en la pandemia. Hay un grupo chino que patrocinado por el gobierno, declaran que este grupo es un uso de espionaje que beneficia al Estado chino. ¿Perdón? El ataque compromete otro ataque es el que compromete a la Junta de Protección de Estados Unidos, el sistema de mérito gatito ramplante. Y como lo vemos aquí, el FBI, la Oficina Federal de Investigación y la CISA, que es una agencia de seguridad de infraestructura de ciberseguridad en Estados Unidos, advirtió sobre la amenaza del APT en Irán. El perpetrador perdón, el perpetrador llamado Rampant Kitten en febrero explotó una vulneración en blockchain para infiltrarse en el servicio de VMware en la orientación contra posibles indicadores de compromiso. También tenemos otro ataque que es el target Corea del grupo APT de 38 en la criptomoneda de Lazarus. También dice que la CS, la Agencia de Seguridad Cibernética, también conjuntamente con la FBI y el Departamento de Tesoro en Estados Unidos, avisan las amenazas de robos cibernéticos por parte del grupo NOR, con una ATP que proporciona el gobierno de Corea, y este grupo apuntó a varios objetivos como las criptomonedas y su industria de intercambio a las mismas, los videojuegos, y utiliza una moneda de capital de riesgo de inversión y a las personas que tienen gran cantidad de capital de criptomonedas. La industria de blockchain utiliza la persuasión para el descargo de plataformas y aplicaciones de criptomonedas troyanas que les permiten ingresar a los computadores de las víctimas, probar las claves privadas y proteger el malware producidos por las brechas de seguridad para iniciar transacciones fraudulentas en el blockchain. Un ataque en África, Asia, Norteamérica, Europa, del ATP-34 iraní, Mudavi Wardar, en el sector privado, público y privado, principalmente del patrocinador de este ataque del gobierno iraní por parte del Ministerio de Inteligencia de Seguridad iraní, MOIS, en abril de 2022, por el Moody Wire ATP-34, que apunta al ataque del sector privado de la organización gubernamentales de África, Asia, América, Norte de Europa. Las agencias federales sancionaron al gobierno de iraní por estas acciones de patrocinio de grupos de APT. Este tipo de ataques, descripción de estas amenazas. Seguimos con el segundo punto, que dice que el sistema de ataques informáticos avanza en cuanto al desarrollo de algunos ataques y por otro lado los ataques del desarrollo de años atrás, pero logran evolucionar. Usted debe describir cómo podría llevar a cabo un ataque de sistemas informáticos, cómo debería proteger la organización contra este ataque. Dentro de estos ataques debe trabajar usted y seleccionar 3 ataques disponibles de los siguientes: los que están aquí, el ATP, el Mission, el ransomware, el Federal Segments, el Phishing y el Farming. Entonces vamos a ver lo que dijimos. El tipo de ataque y instrucción de gestión antes de la amenaza de los ataques a los sistemas informáticos son amplios y de muchos tipos. Deben conocerse cómo actúan y se describe cómo evitarlos, y respuesta a este tipo de amenazas para tal fin se darán los siguientes desarrollos. Entonces tenemos el Farming, que es un delito cibernético difícil de identificar. Sucede cuando se intenta acceder a páginas o dominios conocidos como URLs, son modificados y manipulados en sistemas de resolución de dominio. En consecuencia de esta acción en código malicioso de tipo troyano puede introducirse a través de la apertura de mensajes spam, operaciones que permiten descargar este código malicioso, que esto deriva que se ingresa en direcciones que se desean acceder, pero el computador infectado cambia las mismas DNS, ingresa y realización de operaciones contra el ingreso de claves o información personal, y en consecuencia los delincuentes recopilan esta información y comentan el fraude que desean. En ocasiones se puede confundir con el phishing, pero el farming es mucho más avanzado, porque crea
un número de víctimas más numeroso, puesto que el phishing son más fáciles de conocer, puesto que acceden a direcciones con mayoría de enlaces dados, pero el farming es de los usuarios intentan acceder a las mismas direcciones que con normalidad son oficiales, y esto crea un ambiente de confianza, y allí suministran los datos de información que pueden afectar y evitar el tipo de ataques. Para eliminar, ¿cómo evitar este tipo de ataques? Para eliminar el riesgo de ser víctimas de este tipo de delitos, este principio básico debe tener una negación. Primero, acceder a los mensajes no solicitados y diferentes comportamientos, usualmente al de costumbre. Por lo general, los códigos vienen a la par de otros que ingresan en medio de la mensajería. En su acción dejan blancos descubrimientos muy grandes, y el contenido aprovecha para computadoras se encuentra en internet. Se recomienda el mecanismo integral de protección de antivirus integral, herramientas y evitar intrusos en línea como Firewall. Firewall permite tener correos no deseados y protección inalámbrica, software comerciales, espías y lo que corresponde al tema. Esta relación tenemos que él se apodera directamente del computador y hace que ese computador lo redireccione a una URL que no corresponde a la que es en verdad, pero parece de verdad. Entonces tenemos ese tipo de ataque. Tengo el ransomware, que es conocido también como malware software maligno, que tiene como sus principales objetivos el de que los datos del sistema de información se secuestren y utilicen estrategias para hacer que los usuarios que provienen de una fuente segura, porque existen tipos de acciones, unos que se cifran archivos para que los usuarios puedan acceder al mismo, y otros que el malware bloquea el acceso a los dispositivos. Es una encriptación en reacción, y Phil Scope bloquea el acceso a los datos infiltrados y el usuario, donde resulta el cifrado de artículos y dispositivos que se encuentran en la infección de ataques que solicita la vuelta de archivos. La variedad no cifrada se llama load screen ransomware, por eso se bloquea solo y no se puede acceder al dispositivo, y con respecto a eso se trata de modificar configuración de computadora de tal forma que en pantalla aparezca un mensaje que incide y que impide el rescate. Para evitar este tipo de ataques se debe cumplir 3 reglas de prevención, detención y mitigación. La primera de prevención es abordar todas las recomendaciones normales, tales como estén selectos al momento de instalar e insertar archivos en el dispositivo. Algunos buscadores que tienen bloqueos de página intentan tener permisos y ofrecer seguridad requerida en forma regular. Entre ellas se opera el Brain, el Mozilla Files, y la detención de esto contra 5 antivirus requeridos son eficientes: son el Windows Defense, el Kaspersky 6, el Norton, el Avance, el Edge, el Math3. Y la mitigación de proceso se implica cuando esta infección existen varias líneas de conocimiento, como el malware write y conocimiento potente de la herramienta del cifrado, de que son patrocinadas las organizaciones privadas y públicas. El phishing es otro tipo de fraude similar al phishing, pero de voz. De tal forma el atacante busca generar confianza mediante la suplantación de las empresas de prestigio por medio de llamadas de voz, utilizando estrategias para que el usuario revele información valiosa en medio del engaño, y busca la información confidencial de la víctima, como cuentas y números de tarjetas, y en ocasiones utilizan técnicas para instalar software de dispositivos y técnicas delictivas de ingeniería social para, por ejemplo, ataques que existen en varias diferentes formas: el Wild Dalit, el Void, el Voidpet, la suplantación de identidad de llamadas, y el Duster, el Debit y fraudes de tarjeta de crédito, estafas, impuestos. Para evitar este tipo de ciberdelitos debe responder a números desconocidos, no aparezcan como privados, eliminar la sospecha, determinar la mínima sospecha, determinar la llamada, no confirmar información privada y suministrar por medio de llamada preguntas básicas como la procedencia, la institución y el número de víctimas, que permiten detalles específicos y no cambiar datos telefónicos y servicios que no se han solicitado. Tenemos entonces el otro punto, que es los indicadores de compromiso son esencialmente dentro del proceso de la seguridad informática. Por eso usted, como experto en seguridad informática, debe escribir los ejemplos sobre el concepto de IOS, indicadores de compromiso, y tan importante el concepto del campo de acción en la seguridad informática. Entonces aquí describimos los indicadores de compromiso. En inglés se conoce como Indicator of Compromise, derivado de ellos de las siglas de IOS 6, dado que es un dato donde la información se da de cuenta de la actividad del sistema, tanto con yo, que esto que puede aportar el comportamiento del mismo, como también las características y descripciones, dado que nuestro equipo tuviera un compromiso de afectaciones de malware y no sirve en la forma de evitarlo. Puede utilizar un método de prevención en los futuros ataques. Estos indicadores deben venir con URL y direcciones y nombres de procesos de administrador de tareas, y el nombre de los archivos y las anomalías del web traffic que en los intentos del inicio de la sección. Objetivos de la IOS. Los objetivos indicadores de compromiso y hacer las distintas amenazas un seguimiento para determinar que ha sido víctima del código malicioso. Entre ellas están las más conocidas o las nuevas amenazas para los que no son familiares. Deben tratar de comprender su funcionamiento. Lo que no tienen conocimiento de buscar la evolución y posibles cambios, y esto radica en la importancia de los iOS 6. ¿Cómo se genera el iOS 6? Se debe comprender el concepto de hash, y con eso describe los objetivos de los indicadores de compromiso. Al analizar y comprender el funcionamiento de la amenaza, debe tener de tomar muestras de los malware, y se llama IOS, se llama como IOS, la práctica más común en la industria para indicar el compromiso y la utilización de algoritmos del hashing, y la huella digital que muestra existente los indicadores de los datos iguales. Podemos determinar los indicadores de compromiso, el análisis de direcciones IP, el tráfico de datos y el punto de elaboración del IOS, IOC, a partir de los estudios de movimiento y entradas de sitio de internet y la red local de sistemas y acceso a descargas, y que es inusual, dando que se sirve la realización de los indicadores a partir del registro de Windows y cambia
A partir del registro de Windows, los cambios deben hacerse el registro de Windows y puede provocar un malware, los malware y los registros del sistema que contienen la configuración y la función del sistema y se pueden visualizar en el editor de registro. Entre otros indicadores, el intento fallido si el acceso dentro de la red local, los archivos de gran tamaño o sospechosos en lugares de sistemas poco comunes y actividades de acceso de disco en forma inusual, de forma la actividad sospechosa e inusual, los usuarios administrativos o usuarios con privilegios. Tenemos otro, el punto 4, las auditorías indispensables dentro de cualquier organización, así como expertos de seguridad informática. Usted puede definir los diversos procesos de auditoría como auditoría caja negra, auditoría de caja blanca, auditoría caja gris, nexo a la definición debe generar un ejemplo típico de cada auditoría. Tenemos este concepto de auditorías de seguridad informática. Las auditorías de seguridad informática determinan de acuerdo a las necesidades expuestas la organización y el proceso de evaluación y análisis de sistemas informáticos, considerando una revisión de seguridad y el test de instrucción como el objetivo de identificar y evaluar los posibles riesgos y vulneraciones de sistemas informáticos. La auditoría de caja negra recibe el nombre porque es caja negra y el o test de instrucción de seguridad informática, en el cual el editor no tiene ninguna evaluación sin conocimientos previos, hace la evaluación sin conocimientos previos del sistema o la infraestructura tecnológica detallada del similar del sistema a examinar. Este tipo de vulnerabilidades es ideal para simular ataques que efectúan personas ajenas al personal de organización y con ello determinar el nivel de exposición que tiene el ataque. Para valorar el funcionamiento debe proporcionarse datos no se deben proporcionar datos del sistema y verificar resultados obtenidos y comprobados con los que se debe esperar obtener. Según los datos obtenidos, se debe realizar simulaciones de ataques bajo diferentes escenarios de complejidad alta a partir de que no posee ningún tipo de interacción con el usuario, que no debe tener ningún vínculo, lo que debe realizarse. El grupo de analistas que hace esta tarea de recolectar los datos de plataforma y esto con ello visualizar los escenarios posibles de ataque y descubrir de descripción del ejemplo. Si es un pedido de compra que no está en rango de venta y está debajo por encima de los montos que está en la configuración, es un requerimiento fundamental y en este uso. En el caso 2, los datos, en el caso la entrada de datos, hemos pedido el monto de compra que es inferior a la mínima de la aprobación. Durante el resultado de la salida existe un estatus de aprobación y registro del pedido. Y en el caso 3, datos del pedido, el monto de cobro superior a la mínima de la aprobación, esperando el resultado de salida. El sistema de estatus dice que es pertinente la aprobación y el registro de pedido y lo clasifica como banderas de entrada del aprobador. Las auditorías de caja blanca son diferentes, son el tipo de auditorías llamadas caja blanca. Este tipo de auditoría de seguridad es más detallada y exhaustiva. Dado que realizar actividades suministrando la información técnica necesaria, inclusive en actos activos de auditar y el mecanismo de seguridad de contraseñas, información de usuarios y los activos analizados, el código fuente de la aplicación del sistema, el desarrollo de auditoría. Los auditores no tienen que indicar las labores diferentes a buscar extensas, redundar el desconocimiento de la información, enfocar en analizar, comprender y detectar vulnerabilidades del sistema dentro del objetivo. La auditoría es examinar los sistemas que protegen una extensa variedad de ataques, incluyendo los avanzados, y analizar la búsqueda y proporcionar la mejor protección, mayor robustez en la plataforma contra cualquier tipo de ataque que se pueda enfrentar. Para hacer este tipo de auditoría es eficaz tener el siguiente paso: conocimientos de código para determinar y entender los conocimientos del lenguaje de programación en sistemas analizados, en análisis y en la función de código indispensable para realizar la realización de la prueba. La auditoría de caja gris debe venirse como una auditoría que debe decir que es una auditoría de caja blanca y caja negra. Existe con el fin de encontrar fallos y atributos en una estructura y determinar el estado en que se encuentra la organización y posibles ataques internos o externos. La solicitud que se hace en este tipo de auditorías es para colocar una prueba de estructura externa con el fin de la caída de la seguridad en su interior, a lo que se encuentran tareas que suministran información limitada en forma de acceder a los usuarios y los roles de permiso y plataformas de patrocinio en información completa. La teoría aplica el estudio del test de intrusión y la información de privilegios que agilizan la obtención de resultados y la prueba de vulnerabilidades en la relación a los estudios que determinan que hay un mayor grado de riesgo o fuga de datos internamente que las que pueden ocurrir desde un ataque externo. Tenemos el quinto punto: identificar alertas de seguridad que logren comprometer los datos dentro de la red de una organización. Es vital e indispensable para reaccionar antes de los posibles ataques informáticos. Usted, como experto en seguridad informática, debe generar contenido para la organización. Se solicita el concepto que es un IDS, la función del IDS, mencionar IDS free, no olvide mencionar plataformas sobre las cuales trabaja estos IDS, igual las características técnicas. Entonces, para este punto, yo respondí de la siguiente manera: la definición de que es un IDS. IDS es la abreviatura de un término en inglés: Instruction Detection System, o un sistema de detección de instrucciones en español. Esta aplicación o dispositivo de software o hardware también tiene una aplicación para detectar actividades sospechosas en sistemas informáticos. Una red del sistema de detención de instrucciones se trata de un modelo de seguridad que aplica tanto a redes sociales como a los ordenadores y se encarga de analizar y reunir información distinta de procedencia en áreas como redes y en otros ordenadores para identificar posibles fallos de seguridad, la posibilidad de ataques externos como los ataques internos, y utiliza técnicas donde analiza vulnerabilidades. Las funciones del IDS, en el caso de los ordenadores, se ejecutan a nivel del sistema operativo para controlar el uso de recursos, disco de memoria, red, memoria RAM y CPU, y modifica la modificación de los ficheros de acceso de usuarios, cuyo fin es precisamente detectar cualquier abuso del sistema, en tanto a la red que vigila el uso de direcciones falsas, la ocurrencia de accesos desde las direcciones no permitidas, la forma de uso de ancho de banda, teniendo como objetivos encontrar comportamientos anómalos y no acostumbrados en la red, que se monitorea. Suricanta es un software que el código abierto que sirve como ejemplo de un IDS Free, un software de motor independiente, relaciona y prevención de intromisiones, las detenciones de las mismas y el procesamiento de la PCCAP, el monitoreo de seguridad o identificar ataques sofisticados que se deben de tener de una forma rápida. Tenemos el otro punto, que es las técnicas de auditoría de caja negra que funcionan dentro de un programa
en Nmap. El resultado se obtiene para hacer una aplicación. Menciona los comandos principales y los básicos para Nmap y descubrir y escribir qué comandos puede utilizar Nmap para hacer y escribir un script programado para analizar las vulnerabilidades que tiene que es el tema avanzado. Tenemos la definición de la función de herramienta Nmap. Es una técnica de auditoría de cadena que tendría el programa Nmap. Para responder esa pregunta, primero tenemos que comentar un poco el concepto de definición de Nmap o Network Mapped o mapeador de redes. Se conoce como una herramienta de código abierto que se utiliza para hacer una exploración de redes y utilizar sistemas informáticos. La herramienta se creó generalmente para analizar rápidamente, para análisis de redes grandes en forma rápida y demostrar, pero demostró también operatividad en equipos individuales de cómputo y también indicar vulnerabilidades posibles de amenazas de seguridad. En los paquetes crudos son llamados en las IP que utilizan estas herramientas para encontrar disponibilidad de equipos de red y sumado a esto detecta aplicaciones instaladas. Nmap utiliza herramientas multitarea y muchas facetas de utilización, el análisis de tráfico, detección de sistemas operativos y mucho más, y es muy posible que utilice ámbitos de ciberseguridad, hackers éticos y administradores de sistemas. Por eso yo respondiendo a la primera pregunta si resulta de utilidad para auditores de cada manera, brindar un sinfín de herramientas que permiten mapeo de sistemas y de posibles vulneraciones con una gran cantidad de comandos y aplicaciones. Nos aplica un panorama del caso de las auditorías. Los ejemplos de comandos más utilizados son los siguientes: el if, el objetivo de los ficheros, se pasa el objetivo de fichero de cada línea; el num, los objetivos son aleatorios, elige objetivos en forma aleatoria; exclude hooks, lista de exclusión, indica equipos, excluir el análisis; include file, ficheros de exclusión, pasa por ficheros de equipos y excluir el análisis. Siguen otra serie de comandos que los expliqué y que los tomé y que los dejé en el trabajo. Bueno, tenemos lo siguiente, que es como los expertos de seguridad informática suelen utilizar herramientas de escribir y utilizar sistemas operativos que sean funcionales a su actividad. Usted debe consultar información técnica acerca del Kali Linux 2.0 y escribir el objetivo principal de este sistema operativo. Además debe escribir y mencionar por lo menos 4 herramientas incorporadas del sistema operativo Kali Linux, de tal manera que se pueda construir grupos especificados. Ejemplo, Kali Linux contiene un grupo dentro de que encontramos SAP, NICTOC, y posteriormente define la función de herramienta. Ejemplo, NIC funciona para que X o Y BIF funcionen para que X o Z. Entonces, para este punto, dije la siguiente: la Kali Linux 2.0 se utiliza principalmente para optimizar y proteger computadores de redes con esencia. Es un sistema operativo en una distribución de Linux especializada en la seguridad y auditoría para detectar posibles vulneraciones, basado en que debían y la suma de análisis, temas variados como el análisis forense de ataques inalámbricos. Brinda y usa herramientas como Kistin, Malicioso, Malingo o Aircraft, Check, ForexMon. Kistin es una herramienta de protección de redes. Kismet es una herramienta de protección de redes y dispositivos en detectores rastreadores de detección de instrucciones inalámbricas en el marco IS. Windows funciona como hardware y DNS radio es definida por software como interfaz de Bluetooth o Wi-Fi. El Maltilgo Aircrash es una aplicación de código abierto que utiliza análisis forense de inteligencia, recopila, extrae información rápida en la información del formato de comprender. WebChat es un analizador que centra los protocolos de red, también una aplicación que ejecuta capturas de paquetes de conexión de redes, comprende paquetes que denomina una unidad discreta del Internet y la aplicación utilizada en el mundo de los paquetes. ForexMox es un programa creado en el número 1 destinado para análisis forense y recupera datos para Linux, recuperación de archivos utilizando estructura de datos, pies y cabecera, ignora tipos de sistemas de datos al leer y copiar directamente la unidad de memoria. A continuación nos referimos con de herramientas de exploración. El Cracks MyMakeSafe se conoce también como CME, en la herramienta de seguridad informática por explotación. Y también pues estamos todo el concepto especifica los entornos de Windows, Active Directory desarrollado por Python, y se utiliza realizar pruebas de penetración, auditoría de seguridad y también controla el dominio. Tiene posibilidad de identificar vulnerabilidades. Metaploins Frameworks es una plataforma utilizada para pruebas de penetración y utilización de seguridad avanzada. Con eso ejecuta contenido de exploración, escribe y aporta también la identificación de vulnerabilidades de seguridad de sistemas informáticos y redes, facilitando el desarrollo de numerosas redes y invadir la detección de y ejecutar ataques. Y el Exploit es un exploit de base de datos es una base de datos gratuita de exploit y pública para que identifique redes y vulnerabilidades de seguridad conocidas, mantiene al día los ataques y ocurre en todos los lugares. En la actualidad utiliza para profesionales de seguridad y cuenta con una amplia de recursos para aprender más de los métodos de hacker y utiliza una muestra de seguridad propia. Tenemos SQLmap, que es una herramienta de código abierto de Linux que permite la implementación de pruebas de penetración, las auditorías de sistemas de datos de SQL, y especialmente utilizar y detectar y explorar vulneraciones de infección de SQL y aplicaciones web, enumerar listas de usuarios, identificar el tipo de hacks y hacer ejecución remota del código y subir y descargar ficheros y eliminar y suministrar y modificar base de datos. Tenemos el otro punto, que es el punto 8, el proceso de seguridad que se ejecuta para encontrar las falencias entre los sistemas. La organización en particular de importante dentro del plan de seguridad, de aspectos de seguridad. Usted debe definir qué es pentesting y escriba y menciona los pasos para ejecutar un pentesting adecuado.
tenemos el pentesting. Se entiende por una herramienta conocida como prueba de penetración, radica en la simulación en donde los sistemas de hardware y software están atacados sistemáticamente, con ello encontrar sus posibles fallas o vulnerabilidades para con ello estar alertas o prevenidos en ataques externos. En el testeo de los sistemas puede activarse ataques controlados y mejorar la ciberseguridad, las obligaciones y herramientas de los hackers éticos para medir limitaciones y tiempo de sistemas de informáticos. El tipo de prueba y comunes contextos de la página de páginas web y aplicaciones tiene como motivo los mejores firewall y la protección de la información que se recopila en aplicaciones. ¿Cómo funciona? Para ejecutar un pentesting, las empresas, los encargados de seguridad informática suelen trabajar como hackers éticos, los cuales intentan vulnerar la seguridad con los conocimientos. En este caso se conoce como pentesters. En la mayoría de ocasiones son los profesionales ajenos externos que desconocen el desarrollo del sistema o aplicaciones de objetivos de la labor, que ayudan a ofrecer este tipo de labor, porque los atacantes hackers de sombrero negro siempre están pendientes a cualquier tipo de falla de seguridad y beneficio que tiene la actividad relacionados. Así se brindan datos cuantitativos y cualitativos del estado real de la seguridad de la organización, aporta avances para cumplir las normas de privacidad y seguridad de los datos, se analizan se analizan de tal forma, se analiza de tal fuentes como controles de seguridad y ejecutan en cuanto al desarrollo de las apps. Paso de ejecución y planeación y reconocimiento, así que aquí sí implica los objetivos y alcances del pentesting y el método de implementar. El escaneo se ejecuta, el análisis dinámicos y estáticos para comprender la reacción que aplican los destinos de ataques de intrusión planteada. Obtención de accesos enfocada a ataques de aplicación de web, se encarga de descubrir las fallas y vulnerabilidades del sistema, mantener accesos. Aquí se quiere comprobar la vulnerabilidad que se puede usar, lograr la presencia de ataques del sistema, el análisis y la elaboración de informes resultados obtenidos del pentesting, donde se recopilan los resultados del pentesting en los datos que se pudieron acceder en el tiempo que se persistió el ataque. Bueno, siguiendo con la actividad, entonces miramos el punto 9, que es la vulneración son exploradas con frecuencia por medio de la serie de herramientas. Usted debe definir con sus propias palabras qué es exploit y la utilidad que tiene en el mundo de la seguridad informática y los componentes que conforman el exploit. Entonces miremos qué es exploit. El exploit significa usar algo en beneficio propio. Es un software que aprovecha el error de la vulneración por medio de algunos fragmentos de datos, donde se busca el comportamiento involuntario de ignorar las advertencias de seguridad de software, en donde se actúa y se brinda el tiempo necesario, deja desprovisto el sistema con posibles ciberataques. Cuando se descubre por primera vez la falla de vulnerabilidad, se denomina el día cero. En el tiempo de ocasiones del evento y el parche de la solución se llama ventana de vulnerabilidad. Este tipo de exploit locales y remotos, y los locales son sofisticados por la necesidad del acceso privado a los sistemas, donde el ataque remoto tiene el contacto sin necesidad de acceder al sistema. Los exploits automatizados se conocían como dos componentes principales del código de Splunk y el código de shell, y los primeros software implican la explotar las vulnerabilidades que se conocen, y el segundo código es la carga útil del exploit. Este software está diseñado para ejecutar y acceder al sistema que se tenía como objetivo. En el siguiente punto tenemos que buscar el anexo 3 como experto de seguridad y analizar el ataque sufrido por un hackers, generar una serie de recomendaciones para mitigar y reducir el tipo de ataques de este tipo, ataques informáticos de este tipo. Entonces el anexo dice que el escenario a analizar es un hacker. Es aprobado por el gobierno de Colombia para contribuir en las demás universidades públicas del país, por lo que hace necesario y obligatorio documentar el proceso técnico en el campo de acción y herramientas de seguridad y tener en cuenta el enfoque del grupo UNEDHAC. UNEDHAC ha recibido el caso de la universidad conocida como University. En este caso se encarga de ofertar la certificación de seguridad a nivel nacional. Dicha universidad recibió ataques informáticos masivos que requieren el análisis de la ley 1273 de 2009, identifica los pilares de seguridad informática que violaron dicho ataque. Posteriormente debe generarse una serie de recomendaciones para evitar el tipo de informaciones y debe mencionar los pasos adecuados para reportar los incidentes informáticos y ataques recibidos. El siguiente, el ataque de University a la base de datos, teniendo información de los estudiantes a nivel nacional en un histórico de 6 años. En la base de datos se encontró el número móvil de contacto de cada estudiante, haciendo un ataque tipo de firewalls y acceder a la base de datos, la cual encontraba custodia de forma incorrecta. Los ataques extrajeron los números de celular del estudiante e iniciaron la campaña de Missing Hits, que tuvo como resultado el arribo de miles de mensajes de texto que se estructuran como evidencia en la figura. Aquí está la figura, y los estudiantes que abrieron el enlace ejecutaron el Missing Hits, usaron el infectado, y usted como profesional de seguridad debe analizar la URL para visualizar, la figura. No abra el enlace navegador y el dispositivo ya está infectado real. Generar un poco de prueba el concepto donde evidencia el análisis exhaustivo del enlace maligno, y posterior a ello generar respectivas prácticas de mejoramiento de seguridad de la base de datos de los ataques. No se han vuelto a presentar dentro de la organización y analizar los enlaces por medio de los mensajes de texto para saber tratar el código malicioso.
Entonces, para esto tuve que mirar la ley y analizar lo que pasó con esto. El análisis de primera medida es tener en cuenta lo que se debe explorar como personas que comprueben el incumplimiento a la manera de la ley de los artículos mencionados en el anexo 3. Hace referencia a la ley colombiana de 1273 del 2009, el artículo A, que relaciona el acceso abusivo a los sistemas de información, las penas en relación a la privación de la libertad y las sanciones pecuniarias que las personas reciben, así denotan en el caso de estudio, como también se comprueba el cumplimiento de las actividades y los artículos de la misma ley relacionados con la interacción de datos informáticos, y a la vez la misma ley en el artículo 69D, que es referente al daño informáticos en consecuencia de las acciones de los sistemas informáticos que tienen pérdidas descritas en el caso de estudio. También demuestra que el artículo 269, el uso del software maligno, también el artículo 269F, la violación de datos informáticos, también el artículo 269G, la suplantación de sitios web y infiltración de información de datos informáticos, fueron violados, sin mencionar los agravantes que puede dar si el atacante o grupo de atacantes de incumplir tienen una mención en el artículo 269H descritos en el caso descrito en el anexo. Nos brinda un panorama de lo que puede suceder a personas que incurren en ese tipo de actividades. Ahí vemos que en el compendio de esta ley están tipificados todos estos datos. El dato que nos muestra es el compendio de la ley, exceptuando unos artículos donde pues todo lo vulnera este tipo de ataque que tuvo el caso del anexo 3. Lo escrito en el anexo 3 demuestra que nuestro tipo de ataque, estos delincuentes hicieron una mención de ataque tipo de password. Por su nombre lo indica, el delincuente vulnera el sistema accedido a la contraseña, ya que sea una forma de fuerza bruta o tipo documento, etcétera, la forma que hayan vulnerado este tipo de sistemas de contraseña. Que si el organismo o la empresa no tiene previsto un buen sistema de gestión de contraseñas, en promedio los atacantes experimentados pueden ingresar en un tiempo de 30 minutos o menos a los activos de la información. En la posterior acción de phishing, que hizo que los datos del número celular y algunos estudiantes fueran víctimas de esto, fueron infectados en su dispositivo, por consiguiente fueron robados los datos personales de la información, y hecho gravísimo que contempla la ley tiene penas muy severas, y la descripción del anexo se ocurrió los delitos ya mencionados en el primer párrafo de este análisis. ¿Qué recomendaciones yo daría? La recomendación es una buena práctica de mejoramiento de la base de datos. Sería la implementación de gestores de contraseñas en equipos dentro y fuera de la red que reducirán el riesgo de robo de contraseñas o vulneración de las mismas en forma remota o en el lugar. La utilización de sistemas de VPN que impiden el acceso remoto a la red en el sistema de uso y almacenamiento de datos que se implementa. La implementación de una auditoría de caja negra para hacer un texto de instrucción del sistema. La implementación de IAS, que con ello el nombre indica el sistema de detención de instrucción debe tener una prevención del mismo. La capacitación en NPMAP en los encargados de seguridad del sistema y los administradores de seguridad. Eso correspondiente al punto número 10 de la actividad. El punto número 11 cuenta con las palabras del CSIRT, que alcancen del tipo de CSIRT y además indicar establecidos en Colombia, mencionados así como el sector sectorial o privado, posteriormente descripción de objetos de cada uno. Entonces, pues esto dice que es el CSIRT, en siglas en inglés es Computer Security Incident Response Team, responsable de la sigla en español. La respuesta ante los indicadores de seguridad informática es efectivamente un grupo de profesionales que le compete la respuesta a incidentes y tiene una tarea de revisar, recibir y dar respuesta activa de informes a los incidentes de seguridad. En general compete un área de cobertura para hacer una organización de relación de corporación y organización educativa en el gobierno y también en el país o región. Se encuentran diversos tipos de ICRS internos, nacionales, centros de coordinación y centros de análisis, equipos de vendedores, proveedores y respuestas. En Colombia existe este CSIRT que se encuentra en 4 sectores de la escala de valoración más alta que sea la posible ocurrencia de incidentes de seguridad informática, entre ellos el sector de la electricidad, hidrocarburos, minería y gas, financiero y el sector de las TIC. Y entre otros de valor alto serían los sectores de valor de sectores de gobierno, seguridad y defensa, agua y transportes, y el nivel moderado el sector de educación, salud, protección social, y por último de riesgo más bajo los sectores de ambiente, agricultura y alimentación. Son 3 los organismos especiales para el carácter público y la labor de Colombia: COITER, el Comando de Conjunto de Cibernético, el Comando Cibernético Policial, el CSCP, y la edición hay el CSIRT Ponal, creado en 2012, el CSRIT del gobierno colombiano hecho en 2018, este mismo el financiero que se dio en 2019 de carácter privado, y fue a dar el ejemplo del de la bancaria, que es un team de respuesta a incidentes de seguridad informática de entidades bancarias y financieras. Bueno, esa es la explicación. Les doy gracias por ver este video. Muy amables, hasta la próxima.